¿Qué dice banda? Espero que estén excelente. Les saluda a su amigo Curly Barber Shop y hoy tenemos la siguiente comparativa: VGR 003, VGR 258. Equipos bastante similares de la misma marca con especificaciones muy parecidas, pero vamos a encontrar esas diferencias que al final puede influir al momento de decidirse cuál de estos dos equipos adquirir. Recuerden que le voy a estar dejando link de compra en la descripción en el primer comentario fijado si quieren adquirir algunos de estos dos productos. Vamos con el video. Vamos a iniciar hablando de lo que son sus características o especificaciones, y tenemos dos equipos completamente calcados porque tenemos aquí al papá y tenemos al hijo, se podría decir. A nivel de lo que es su motor, tenemos ambos un motor rotativo de alto torque que llega hasta las 9000 revoluciones por minuto. Se divide en dos velocidades: su primera velocidad 7500 revoluciones por minuto y la segunda serían 9000 revoluciones por minuto. Ambas a nivel de fabricación tienen los mismos materiales: parte inferior metal, parte superior un plástico bastante resistente. Tenemos aquí el switch de encendido con sus dos velocidades. Tenemos su palanca 4 clip y 5 posiciones, mismo sistema de clip. Yo le cambié la cuchilla a la 003, pero en realidad viene la misma cuchilla que en las 285. Cuchilla Faber con revestimiento DLC y linterna cuchilla de cerámica. Es una cuchilla que calienta un poco, pero tiene un corte bastante efectivo. Tenemos aquí en la parte superior el indicador de porcentaje de batería. Se carga a través de USB-C, y una de las diferencias ahora es su apertura en la palanca. He notado que la apertura en la 285 es mayor que en la V003, que eran una de las cosas en las cuales debería de mejorar la 003. Bueno, aquí ya tenemos una apertura más adecuada para poder realizar nuestros desvanecidos. Y la segunda diferencia la vamos a encontrar en su autonomía, en su batería, obviamente por la diferencia en tamaño, y en realidad pensaba que era mucho, pero no es tanto. Aquí tenemos 3 horas de uso continuo y acá tenemos 2 horas y media, así que no es que exista mucha diferencia en su autonomía, pero en realidad por el tamaño yo creo que vale la pena sacrificar media hora de batería. No sé ustedes qué opinan. Vamos a proceder ahora a hablar de la ergonomía. No vamos a encontrar mucha diferencia en la ergonomía porque en realidad tenemos los mismos materiales, el mismo grosor, aunque parece que la muscular es un poco más gordita, más ancha. En realidad tiene el mismo grosor, pero la impresión esa la da porque esta es un poco más alargada y esta es un poco más pequeña, pero en realidad el mismo grosor. La diferencia la vamos a encontrar en el tamaño, y efectivamente, a pesar de que tengamos los mismos materiales, hay una diferencia a nivel de lo que es su ergonomía. ¿Por qué? Porque esta máquina es súper compacta, encaja de una manera increíble en la mano. Esta 285 es prácticamente al día de hoy la máquina, el clipper más pequeño que podemos encontrar en el mercado. VGR la rompió con esto. Es una locura el tamaño que tiene este clipper y sobre todo la potencia que tiene. Pequeño pero potente este equipo 285 muscular, y es una de sus características principales, lo compacto que es y lo potente que puede llegar a ser. Así que hablando de ergonomía, en mi caso las sensaciones en mano es prácticamente la misma, pero al momento de utilizarla esta máquina es muchísima más cómoda. Ahora vamos a proceder a realizar la prueba de peso. Vamos a iniciar con la 003 y tenemos 315 gramos de peso, y en la muscular tenemos 285 gramos de peso, prácticamente unos 30 gramos de diferencia. Como pueden ver aquí, aunque tenemos el mismo motor, estamos sacrificando media hora de batería, pero mantenemos los mismos materiales. Pues la verdad se valora esos 30 gramos menos, porque tenemos una máquina que se siente de calidad, pero es más ergonómica y más pequeña y liviana. Así que en mi caso me gusta esta actualización en esta
muscular 285. Ahora, si ustedes de los que prefieren un equipo más pesado, pues aquí está la V003, porque de repente este equipo en manos grandes se sienta incómodo por lo pequeño que puede llegar a ser, para que sepan que es muy pequeño. Yo soy de manos pequeñas y prácticamente cabe en la palma de mi mano. La verdad es una locura. Por aquí miren, para compararlo, 22.99 y el clipper es más pequeño que este trimmer. Una locura, la verdad, el tamaño que tiene este equipo. Y bueno, mi gente, más que todo, esas eran las comparativas que quería realizar en estos equipos, porque en realidad no encontramos muchas diferencias. Realmente son equipos calcados, como les dije, tenemos al papá, tenemos al hijo, pero son equipos que la verdad, la 003 ya ha dado un golpe en la mesa, ha dicho, soy un equipo potente, soy un equipo que puedo trabajar sin ningún tipo de problema, bastante cantidad de cabello, estoy para trabajar en barbería, no voy a tener problema de rendimiento, voy a durar bastante tiempo. Creo que los que han tenido la 003 no se han decepcionado de ella y prácticamente tendríamos el mismo rendimiento en la 285, solamente que tenemos la opción de un equipo más pequeño, más ergonómico, más compacto. A algunos les parecía este equipo un poco pesado, no les gustaba tanto la forma. Bueno, llegó un equipo más pequeño, más ergonómico, para que tengamos esa opción de poder tener mayor soltura y ligereza al momento de realizar nuestros cortes de cabello. Recordemos que tenemos 30 minutos menos de autonomía que en la 003. Aquí tenemos mayor apertura en lo que es la palanca, pero en realidad a nivel de funcionamiento es lo mismo. Hablando de lo que es su precio, también tenemos precios similares, pero en realidad creo que se puede encontrar más económica la 003 porque tiene más antigüedad en el mercado. Ahora, en mi caso, si yo tuviera que decidir una por otra, yo me decido por la muscular, porque como les digo, mis manos son más pequeñas y es la mejor máquina en este caso que se adapta mejor a mis necesidades. Como les mencionaba antes, puede ser que para uno la 003 sea más cómoda porque son de manos grandes, pero bueno, esa es decisión de cada quien. Pero en realidad no hay diferencia en su funcionamiento, en su rendimiento, mismo motor, misma potencia. No tenemos en ninguna de las dos la base de carga. Otra cosa que se me olvidaba, aquí tenemos peines o guías de seguridad y acá tenemos peines o guías magnéticas. Tenemos una actualización también en las guías que vendría siendo esta guía en la 285, que ya están de moda las magnéticas. Así que yo en realidad decidan ustedes cuál es mejor dependiendo de sus necesidades. Y bueno, mi gente, espero que este video de verdad despeje su duda. Recuerden que le voy a estar dejando el link de compra en la descripción, primer comentario fijado, y nos vemos en un próximo video.